la grabación en diferido. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Oscuro, pero se escucha. ¿Sí? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, Julián, sí te escucho. Sí, sí. Listo, Manuel. Muchas gracias. Bueno, ya inició la grabación, entonces, pues les digo, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, primero que todo, por aceptar esta invitación a esta primera reunión de prácticas general, ¿listo? Para que podamos socializar algunos aspectos importantes de nuestra práctica profesional con los estudiantes que en este momento están en sus agencias de prácticas. Mi nombre es Julián Coecha, soy psicólogo, docente del programa de psicología, soy el coordinador de prácticas del programa acá en la sede de Medellín. Y el día de hoy quiero compartirles a ustedes esta reunión muy ejecutiva, muy concreta, ¿sí? Unos aspectos generales de la práctica y darles la palabra por si tienen algunas dudas en torno a ella. Entonces, lo primero que todo, como les decía, agradecerles que hayan podido sacar el espacio para acompañarnos. La práctica profesional del Politécnico Gran Colombiano, como de pronto muchos de ustedes ya pueden haber conocido, es una práctica que en la que nosotros le damos la oportunidad al estudiante de que sea el estudiante quien escoja el sitio de prácticas. Nosotros no tenemos unos sitios de prácticas donde enviamos la gente. Nosotros siempre generamos la convocatoria y el estudiante puede escoger en qué sitio de prácticas está. De ahí el hecho de que ellos hayan escogido sus agencias como las opciones que consideran más oportunas para este proceso o esa etapa. En ese sentido, no quiere decir que nosotros de pronto no generemos un vínculo con cada uno de los escenarios. En el momento que de pronto ustedes consideren oportuno o podamos revisar que el hecho de que tengamos practicantes en su organización, su fundación, su institución educativa, sea algo que pudiéramos mantener, podríamos generar un convenio marco para que en aspectos administrativos y también de relacionamiento nos pueda servir a ambas instituciones. Convenios marcos que enmarcan las condiciones que de pronto se manejan. En este orden de ideas, entonces, el practicante del Politécnico Gran Colombiano que está en cada una de sus sedes, ¿sí? En cada uno de sus escenarios, tiene que llevar a cabo o cumplir, digámoslo así, unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que el Ministerio de Educación, ¿sí? le exige, digámoslo así, a la Universidad Politécnico Gran Colombiano, o a los acuerdos, más bien, lo que le proponemos al Ministerio para la etapa de prácticas frente a las exigencias de la reglamentación? Cada practicante debe llevar a cabo una cantidad de horas de prácticas a la semana determinada. ¿Cuántas horas son las prácticas que el practicante debe llevar a cabo? Quiero compartirlo porque sé que muchos de pronto no han escuchado esto, no saben de pronto realmente dónde sale el número de horas o cómo se lleva a cabo esto. Los créditos académicos que supone la práctica profesional, traducidos en horas, equivalen a 240 horas a la semana. De esas 240 horas a la semana, en 16 semanas, terminamos con 15 horas por semana. De esas 15 horas por semana, ¿sí? El practicante, como en el modelo que le pasamos al ministerio, debe no solamente hacer prácticas, sino también formarse, estar supervisado, acompañado por un docente que lo orienta y lo dirige en sus acciones. Entonces, de esas 15 horas de prácticas, 3 horas, o más bien 5 horas, son de formación. 3 de staff. Él tiene que estar en un staff con un asesor validando lo que está haciendo, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera. Una de formación general que le llamamos, que es todas las semanas, los lunes a las 7 de la noche, están los practicantes citados a una conferencia, a un taller, a un espacio en el cual se van a seguir formando en esta etapa. Y una hora, que es la que nosotros le denominamos gestión de prácticas, que es donde el practicante debe organizar sus evidencias. ¿Qué avances está mostrando en su práctica? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Y las 10 horas restantes son las 10 horas a la semana que el practicante dedica a su lugar de prácticas, a ejecutar el proyecto. Que no son horas, digámoslo así, de reloj, que tiene que entrar y salir y fichar, pero no hace nada, solamente viene y cumple las horas. No, más bien se trata, y sobre todo en este teletrabajo, de que las acciones que el practicante realice equivalgan a lo que serían 10 horas de trabajo, aunque no haya estado 10 horas en el sitio, pero tuvo que preparar las conferencias, tuvo que preparar los espacios. Entonces, inicialmente partamos de acá. Ese es el modelo que se le presenta al Ministerio de Educación desde el programa de psicología acá en Medellín. Y entonces, ese es el reparto de horas. Pero, entramos con algunas salvedades
o aspectos muy puntuales y es, por ejemplo, los estudiantes que firman contrato de aprendizaje. Son estudiantes que están firmando un contrato, ¿sí? Que tiene unos efectos prácticamente como de un contrato laboral, en el cual se comprometen a hacer 40 o 48 horas a la semana por una labor. Estos estudiantes, ¿sí? Aparte de sus 40 horas, simplemente deben sumar las 5 de asesoría de prácticas, ¿sí? Las 5 de staff. ¿Por qué? Porque deben estar supervisados en la universidad por un asesor que es el que finalmente le pone la nota en cuanto a qué está haciendo en el lugar de trabajo, en ese lugar de práctica. Algunos estudiantes llegan a acuerdos con los sitios de prácticas en función de la naturaleza del sitio de prácticas o de las necesidades que ya tenían establecidas a un acuerdo un poco más de 10 horas y menos de 40. Por ejemplo, algunos dicen, profe, al sitio de prácticas voy a ir 15 porque es una modalidad que manejan, porque llegamos a un acuerdo, porque es un convenio, listo, porque ya el sitio lo maneja así 15. Bueno, sí, si desde el comienzo se llegó a ese acuerdo, se puede hacer. Lo que de pronto, y tal vez ustedes coincidirán conmigo, tratamos de evitar es que algunos escenarios de prácticas se tornan como escenario de prácticas o generan el espacio para los practicantes para que hagan prácticas 40 horas, pero sin un contrato laboral. Es decir, los llevan a que hagan una labor, ¿sí? Pero sin ser algo contractual, sin una remuneración, porque pues que no sea un contrato de aprendizaje, pero que el estudiante le inviten a estar 40 horas y le van a pagar un salario, pues estamos entendiendo que aparte hay una relación laboral en la cual puede desempeñarse como practicante, pero algunos escenarios nos hemos encontrado que ofrecen las 40 horas sin remuneración, entonces no nos parece porque eso podría llegar a ser hasta demandable por parte del practicante, porque se usa la modalidad de prácticas para que trabaje, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí hay algunas salvedades. Ya en este momento todos los estudiantes deben haber legalizado su práctica, es decir, formalizado en lo documental su práctica acá en la institución, para lo cual le han pedido a ustedes como documentos, que se firmó, las ARL y demás, para que quede todo como lo que es reglamentario, pues acentuado en un archivo y en una base de datos. Bueno, ¿qué más de pronto es necesario o importante que podamos saber de este espacio? Cada uno de los practicantes, ¿sí? Va a llevar a cabo acciones en sus empresas, en sus fundaciones, en sus lugares de prácticas, donde ustedes son las personas responsables. Esas acciones que ellos llevan a cabo no son acciones desarticuladas, actividades como porque sea un activismo, porque algo hay que hacer, no sea algo que de pronto yo me inventé. No, no es algo que el practicante, hoy llegué con ganas de hacer un taller y dicto un taller. Al otro día llegué con ganas de hacer un video, entonces voy a grabar videitos para mandar y ya. No, no es algo desarticulado. Todos los practicantes durante estas primeras 2 semanas, sí, hoy estamos en este momento estaremos en la segunda semana, algunos que han empezado más tarde, pues les damos un poco más de margen, pero todos los practicantes durante estas 2 primeras semanas deben consolidar un proyecto de práctica. Al menos en una primera entrega. La segunda entrega ya hablamos de resultados, pero esa primera entrega es un proyecto para la universidad a través del cual se le pone una nota al practicante y ese proyecto tiene que tener aspectos básicos y claros. ¿Qué aspectos básicos? ¿Qué va a hacer el practicante en el lugar de prácticas? Entonces, se plantea un problema, se plantea una oportunidad de mejora. ¿Qué va a hacer allá? ¿Cuál es la incidencia del practicante? ¿Qué significa que esté en ese lugar? Ah, bueno, significa que el hecho de que yo esté acá es que hay una problemática identificada con esta población, unos niños, unos adultos mayores, ¿sí? Y yo quiero trabajar frente a esa problemática. Entonces, la evidencia. Entonces, tienen que hacer un planteamiento del problema, tal vez aplicar algún instrumento, un cuestionario mínimamente, o una entrevista con las personas del sitio, para poder evidenciar, hay una problemática o hay una oportunidad de mejora, porque no todos son problemas. El proceso está bien, solo que hay nuevos autores que han sacado nuevas teorías para que los procesos de selección sean mucho más eficaces. Bueno, hay una oportunidad de mejora, entonces el practicante generará un plan de mejora, pero tiene que construir un documento, ¿cierto? Ese proyecto, entonces un planteamiento, unos objetivos generales, específicos, una metodología de cómo va a trabajar, un marco teórico para saber que lo que está diciendo en el sitio de prácticas es algo que tiene un soporte teórico, un sustento, que no está hablando carreta, como se dice, ¿cierto? Sino que va con unas ideas claras de unos autores que ha investigado, que ha consolidan su marco teórico y los comparten en el lugar de prácticas. Y genera un cronograma, ¿cierto? El cronograma, pues algo básico que es
llevo a cabo unas funciones. A veces en los sitios de prácticas organizacionales, donde están 40 horas en lo contractual por el contrato de aprendizaje, es como más difícil encontrar la línea del cronograma que difiera de pronto de la función a realizar como persona contratada o practicante contratado, y de pronto lo que puede ser el plan de mejora, porque entonces pues tiene que mantener un proceso. A veces en esos casos la práctica pasa a ser como muy investigativa, ¿sí? Donde, bueno, tal vez yo no puedo modificar un proceso acá, pero yo sí puedo generar toda una propuesta de cómo estos procesos pueden mejorar. Esos resultados de la investigación de ese practicante en el sitio de prácticas serán entregados a la organización, a ustedes, porque ustedes son los que le dan la oportunidad de que él está allí haciendo ese ejercicio de observación, llevando a cabo unas funciones a través de las cuales puede encontrar la oportunidad de que los procesos se potencien. Entonces, después, en la segunda entrega de ese proyecto, se recogen unos resultados, unas impresiones, conclusiones, discusiones, oportunidades de mejora, y todo el documento completo se les envía a cada uno de ustedes para que ustedes puedan tener eso como insumo para futuros practicantes, para seguir avanzando, para planes de mejoramiento. Entonces siempre ustedes van a recibir todo lo que el practicante hizo en su lugar de prácticas, es decir, donde ustedes le dieron la oportunidad. Entonces, para que tengamos claro que de pronto ellos les estarán preguntando, ven, necesito hacer un diagnóstico, va por ahí la cosa. Siguiente, siguiente aspecto que es importante también tener muy en cuenta, muy presente. Sí, amaneció muy congestionada, pues desayunó bien, se Que se levantó ya temprano, antes triste que porque quería ir al colegio. Listo, ya lo silencio. Bueno, siguiente aspecto importante que me gustaría que ustedes conozcan, que tengan presente. La universidad y la práctica profesional tiene un reglamento de prácticas, que es un reglamento con unos derechos y unos deberes, ¿sí? Para los practicantes. Cada uno de ellos, yo ya tuve esta reunión inicial, yo ya la tuve con los practicantes, les socialicé el reglamento, les mostré la importancia de, por ejemplo, ir al lugar de prácticas, no ausentarse, porque pues como yo en la universidad podía faltar, porque las clases no eran obligatorias, pues a la práctica también voy a faltar uno que otro día, porque no es obligatorio. No, ahí hay un reglamento específico de prácticas que dice que tiene que ir al lugar de prácticas. Las faltas al lugar de prácticas injustificadas pueden ser materia de una sanción o incluso pérdida de la práctica. También que un practicante no puede cancelar un contrato de aprendizaje porque ya no quiere seguir. No, tiene que eso llevar un debido proceso, porque se va a cancelar, sí, qué pasó, antes agotemos otras instancias, sí, entonces eso no es de manera arbitraria. Entonces yo ya lo socialicé, cada uno de ellos lo tiene sus reglamentos, saben sus deberes, cómo se deben comportar, qué deben hacer. Pero también en el reglamento dice que el practicante debe estar sujeto al reglamento de prácticas de la universidad, pero también al reglamento, si existe, o a las políticas que se planteen en el lugar de prácticas. Entonces no puede ser que el practicante le diga, ay, es que el reglamento dice esto, entonces yo por eso en la empresa hago lo que quiero. No, no, no. Usted cumple un reglamento en la universidad, pero también debe estar sujeto al reglamento del lugar en el que está. Entonces, si en algún momento ustedes consideran oportuno compartir o socializar el reglamento que puedan tener, o las políticas o manual de convivencia que ustedes de pronto manejen, lo pueden compartir con ellos, porque ellos saben que deben acogerse también a esa normatividad. ¿Listo? Ok. Otro aspecto de pronto importante, bueno, los asesores, yo soy el coordinador de prácticas del programa de psicología, pero los estudiantes, cada uno de ellos tienen asesores, ¿listo? Habemos un equipo de, si no estoy mal, si no me falla aquí en este momento la memoria, somos 9 asesores de prácticas, 9 asesores que cada uno tiene un grupo específico de practicantes. Entonces, algunos los asesoro yo, otros los asesoran otras personas, otros docentes, y dentro de las acciones que los asesores deben llevar a cabo durante este semestre está que deben llevar a cabo 3 contactos con el escenario de práctica. Yo le generé esta reunión para que nos pudiéramos conocer y hacer dar como inicio a la práctica. Pero los asesores dentro de este ejercicio académico se contactarán 3 veces con ustedes. ¿A qué le llamo contacto? Puede ser una reunión virtual, puede ser una reunión presencial, si de pronto la pueden llevar a cabo. Puede ser de pronto, si no logran comunicarse, una llamada o un correo, pero que el asesor de prácticas pueda
comunicarse con ustedes, que ustedes sepan quién es la persona que está haciendo el seguimiento semana a semana del practicante, que si usted tiene alguna novedad, algo que de pronto no le cuadra, algo que quisiera hablar, tiene el correo del asesor para poder entonces preguntarle, consultarle, debatirle, ¿sí? Todo lo que usted de pronto considere oportuno y lo puede hacer directamente con el asesor. Si de pronto no logran dar con el asesor, tienen ya mi contacto, tienen mi correo, me escriben directamente y hablamos de pronto lo que sea oportuno. Pero cada asesor entonces los contactarán la primera vez como para preguntar cómo van, cómo fue el inicio, si el practicante sí se ha adaptado, si le ha ido bien, cómo lo ven, ¿listo? Para poder hacer un seguimiento cercano. A mediados del semestre los contactarán a modo de seguimiento para ver si de pronto hay aspectos que deben de pronto cambiar después de que ya se haya planteado una dinámica y para mejorar. Y al final del semestre para poder tener también las opiniones de cada uno de ustedes de cómo se sintieron con el practicante, si consideran que les fue bien, si de pronto hay oportunidades de mejora para futuros practicantes. Entonces, los asesores tienen encomendado eso. Eso que tienen encomendado figura también en un documento que probablemente a muchos de ustedes ya les llegó, y es un acta de inicio de prácticas. Un acta de inicio que simplemente lo que dice o lo que ahí se refleja es el tema del reglamento académico que tiene el practicante, cómo se va a evaluar al practicante, ¿sí? Los deberes que tiene el practicante, los 3 contactos que debe hacer el asesor, ¿sí? Y es un documento que va firmado. Bueno, las fechas, importantísimo. Cuándo empezó el practicante y cuándo termina. Si ustedes firmaron un contrato de aprendizaje que empezó el 15 de enero y termina el 15 de julio, aunque el semestre académico sea del 7 de febrero al 5 de junio, el practicante debe cumplir las fechas que acordó con ustedes, porque en ese contrato de aprendizaje se manejan unas fechas distintas, por ejemplo. Entonces, ahí se reflejan la fecha de inicio y la fecha de fin y se firma ese acta. Hay las horas que semanalmente se trabajan y se firma por ustedes, por el asesor y por el practicante, para que quede, digamos, en un documento acentuada la información de que ustedes son conocedores o que ustedes están dando el ok sobre las horas de práctica, sobre la fecha de inicio, sobre la fecha de fin, saben que el practicante va a ser evaluado por un asesor, ya saben quién es el asesor ya sabe quién es ustedes y demás, ¿de acuerdo? Entonces, los practicantes a lo largo de estos días se los irán haciendo llegar para que ustedes puedan revisar y firmar esa acta de inicio. Bueno, yo creo que esto era como lo que les quería compartir de una manera muy concreta, muy ejecutiva, siempre un poco rápida, no quería tampoco quitarles mucho tiempo, sé que obviamente están muy ocupados. Me gustaría dar un espacio para preguntas, para dudas, para inquietudes que ustedes puedan tener, para que las podamos socializar. ¿Alguien de pronto que tenga algún comentario que quiera compartir con nosotros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, estimada Yuri Carolina. Hola, muy buenos días. Buenos días. Discúlpeme, lo que pasa es que por cuestiones de conectividad lo hice hace un par de minuticos y simplemente quisiera averiguar las horas que debe tener los practicantes en el centro de práctica, en el lugar de práctica, como tal en la Excelente. semana. Muy buena pregunta. Gracias. Incluso la habíamos comentado al comienzo, pero pues te comento para que lo tengas muy clarito y es lo siguiente. Gracias. Las horas de práctica del practicante, ¿listo? Digámoslo así, tiene 2 miradas. Una, te voy a comentar la institucional. Por número de créditos académicos de la práctica profesional, el estudiante debe hacer, según el ministerio y la tabla que hay, 240 horas al semestre. El semestre se compone de 16 semanas. Esas 240 horas en 16 semanas equivalen a 15 horas. De esas 15 horas, listo, y es el modelo que nosotros le planteamos al ministerio, de esas 15 horas el practicante necesita invertir 5 para su formación. ¿En qué sentido? De esas 5, llamémosla de formación, 3 son de staff de prácticas. Es decir, donde el practicante se reúne con su asesor a revisar cómo le está yendo, qué va a hacer la próxima semana, si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, qué teorías se está utilizando a la hora de llevar allí los talleres al lugar de prácticas, etc. Entonces, 3 horas de staff con su asesor. 1 hora
de formación general que tienen todos los lunes a las 7 de la noche de manera virtual, donde están invitados cada lunes a una conferencia, a un taller, a un seminario, para que se formen y puedan llevar contenido nuevo a sus lugares de prácticas. Y la quinta hora es la hora que conocemos como gestión de prácticas, que le damos al practicante para que pueda organizar sus evidencias, organizar de pronto si su proyecto se ha visto modificado, pues poder organizarlo. Porque las otras 10 horas son las 10 horas que el practicante le dedica a sus actividades dentro del lugar de prácticas, ¿sí? Entonces esas 10 horas de prácticas que lleva a cabo en el lugar están soportadas por las 5 que hace de staff, ¿sí? Semanalmente él tiene un seguimiento. ¿Qué pasa? Digo que esa es la mirada institucional porque eso es lo que se debe cumplir según, pongamos en esos términos, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay algunos escenarios, por ejemplo, contrato de aprendizaje que firman 40 horas. Firmar 40 horas, entonces tendrá que hacer 45. 40 en el lugar de prácticas, que fue lo que firmó por contrato, y 5 de formación, como lo estamos nombrando. O algunos escenarios, de pronto le dicen al practicante, mira, acá siempre lo hemos manejado a 20 horas a la semana donde estás aquí trabajando, ¿cierto? Y si quiere firmamos un convenio. Entonces el practicante decide si se sujeta a eso. Por eso debe quedar en el acta de inicio, que después el practicante no diga, no, estoy haciendo de más. Tú ya habías firmado desde el comienzo que ibas a hacer 20. Mis compañeros hacen 10. Sí, pero tú firmaste 20. ¿Listo? Pero aquí hay es una línea que tratamos de cuidar. Y es que si bien es cierto que el practicante puede escoger hacer esas 20 horas porque lo formativo le va a venir muy bien, pues tratamos de evitar algunos escenarios con los que nos hemos encontrado que ofrecen 40 horas, es decir, y hasta un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde o 5 de la tarde, de lunes a viernes, que es toda una jornada laboral durante toda la semana sin remuneración. Digo, no, bajo la idea de que el practicante se va a formar en la práctica, le dan unas funciones laborales de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde sin una remuneración. Entonces ahí es donde tratamos de evitar eso. ¿Por qué? Porque el practicante en algún momento podría llegar a demandar porque está llevando a cabo unas acciones laborales fuera de un documento contractual. No ha firmado un contrato, no ha firmado un convenio, no le han dado remuneración, no necesariamente tiene que ser un contrato de aprendizaje. Puede ser un contrato de voluntades, pero dice, mira, 40 horas y te voy a pagar tanto. Porque aparte de hacer prácticas, cumple funciones y operativas acá. Entonces, las horas son libres de escoger, digámoslo así, por parte del practicante o libres de acordarlas con el escenario, pero manteniendo un margen de que no vayamos a entrar en ese tipo de aspectos donde decimos se aprovechan de una modalidad de prácticas para tener un empleado sin pagar, ¿cierto? Entonces va por ahí, va por ahí. Pero entonces todos tienen la idea de los practicantes que son 10. Pero si ustedes acordaron con ellos desde un comienzo, 20 por ejemplo, o 15, y él las aceptó, eso lo ponen en el acta de inicio y es lo que se debe cumplir, aunque el practicante después diga, no, quiero bajar a 10, ¿no? Y eso se debe mantener. ¿De acuerdo, Yuri? Muy bien, muchísimas gracias. No, a ti por la pregunta. No sé si de pronto alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún comentario que nos quiera compartir. Susana, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Susana y me conecto desde España, no sé, de Fundación Joya, ¿vale? Entonces vamos un poquito perdidos un poquito porque es la primera vez que tenemos un alumno de prácticas, ¿no? De una universidad que no es española, ¿no? Y tenía un poco de confusión con el tema por un tema del acuerdo de voluntades, ¿no? Que viene a ser el convenio de prácticas, ¿no? Porque el alumno me preguntaba si nosotros teníamos un convenio de prácticas propio. Digo, no, nosotros con cada centro y con cada universidad tenemos el convenio que nos facilita, ¿no? Entonces, por eso el alumno no podía empezar todavía esta semana porque todavía no hemos podido hacer la firma. Entonces yo pensaba, ostras, si el periodo de prácticas está entre febrero y 27 de mayo, ¿no? Claro, si vamos con un poquito de retardo en estas horas y hemos establecido unos días concretos en el que tiene que venir el alumno, ¿cómo se puede hacer eso? Si hay no sé, alguna forma de gestionar esa pequeña demora de horas, ¿sabes? Ok, sí, sí, como si hay algún problema. Mira, Susana, en ese sentido, sí, nosotros somos muy conscientes de que muchos estudiantes en el inicio les cuesta, digámoslo así, arrancar por lo administrativo. Algunos, como Vale. dices,
como es el caso, ven, es que nunca lo habíamos hecho, esto se ha tardado porque tiene que firmar uno, tiene que firmar el otro, otros porque apenas justo la primera semana consiguen el sitio. Entonces somos muy conscientes de eso. El asesor se les asigna del 7 de febrero al 5 de junio. Sin embargo, aquellos que no pueden empezar antes, con su asesor, ¿sí? Se busca que hagan un trabajo que les Vale. pueda suponer como la recuperación de eso, pero no es como que después del 5 de junio entonces quédate un poco más, no, porque el asesor, la nota, todo lo que se pone va al 5 de junio. Entonces, en ese sentido, digamos que no cargamos la responsabilidad en el sitio de prácticas de que le tiene que abrir más espacio para que cumpla horas, no. Nosotros asumimos que es un aspecto administrativo que, bueno, hace parte del ejercicio pues, de esta relación. Entonces, en ese sentido, no te preocupes, no te afanes, Vale, de ya acuerdo. con el practicante, que de hecho el que está ahí contigo es Daniel Rengifo, yo voy a Sí, ser el tutor de Daniel, sí, sí, me entonces, comentó. nada, yo con él le diré, bueno, llevamos 2 semanitas que no se puede hacer nada, venga a ver, nosotros las, digamos, ya, digámoslo así, las legalizamos, decimos acá en Colombia, nosotros las hacemos inmersas en todo el ejercicio, no vamos a sumarle más horas al sitio, no, nosotros lo vamos a hacer en investigación, en documentación, habrá que hacer el proyecto mucho más rápido porque pues llevas 2 semanas donde no has podido estar, pero no te preocupes que por ese lado no hay ningún contratiempo, ningún problema. Vale, no es que hubiera problema en que alargara las prácticas, sino que no podemos tener alumnos de prácticas fuera de las fechas que recoge el documento en cuestión. Era por eso, no por nada más. Entonces, este acuerdo de voluntades, nosotros, una vez lo firmemos desde la vicepresidencia de la Fundación, lo hacemos firmar directamente al alumno y entonces os lo hacemos llegar, ¿no? Sí, Así, señora. vale. Sí, señora. El alumno tiene una carpeta donde entonces en esa carpeta, que es una carpeta que está en una nube mía de coordinación de prácticas, y todos los practicantes la tienen, cada uno de ellos debe subir su documento con el que formalizó, ¿cierto? Se le envían a Catalina Sánchez, que es como quien se encarga de lo documental, pero si a mí el ministerio me dice, ven, ¿qué acuerdos hay? Hasta que yo consiga en Bogotá los documentos, yo entro a la carpeta del practicante y encuentro todo ahí. Entonces, cuando lo tenga firmado, nos lo envíe, me lo puedes enviar a mí, a Catalina, a través de Daniel, como de pronto consideres oportuno, y Vale, yo lo digo ahí. Listo. perfecto. Muy bien. Pues muy amable. Muchas gracias. No, Susana, a ti por sacar el espacio. En España, bueno, no está tarde, son como mediodía todavía, Sí, ¿cierto? no hay problema. Gracias. Bueno, Susana, muchas gracias. No sé si de pronto alguien más tiene alguna otra inquietud, algún comentario que quiera compartir. Yuri. Sí, señor. Los días sábados y domingos se puede contar con el practicante. Listo. Eso se puede siempre y cuando se haya acordado con él, ¿cierto? Digámoslo así. No que sea algo arbitrario que digamos, venga, no, usted está acá y yo lo necesito un sábado y tiene que venir. Que el practicante entonces se afane porque diga, ven, pero es que yo trabajo los sábados y siempre hablamos de lunes a viernes. Incluso tenemos practicantes que están haciendo práctica únicamente fines de semana, pero porque fue el acuerdo al que se llegó, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando, a lo que voy es que siempre y cuando sea consensuado, se puede llegar a ser, ¿sí? Que tú digas, mira, no lo habíamos hablado en un principio, pero nos vendría bien que nos acompañe los sábados. ¿Puede los sábados? ¿Te queda bien? Ah, bueno, sí, sí puede, ¿sí? Es decir, porque pongámoslo en esos términos, que en esos documentos, en esa acta de inicio, en esa conversación o acuerdo inicial, pues si se establecen unos acuerdos, que no vaya a pasar que de pronto ustedes digan, venga, nosotros le dijimos que los sábados y ahora ya no quiere venir. Le diríamos al practicante, hey, te comprometiste los sábados o viceversa, que no le habíamos dicho los sábados y le vamos a proponer. El practicante está de acuerdo, listo, o un domingo, no hay problema, ¿sí? No hay problema, pero como te digo, que sea como consensuado si fue que no se escribió o que se cumpla si fue que se dejó así, digamos, formalizado, ¿sí? Pero sí, los fines de semana muchos de ellos están aprovechando para hacer su práctica. Lo que no se puede, lo que sí no se puede, y se me viene a la cabeza con tu pregunta es, ¿cómo voy a hacer más horas a la semana para acabar antes? No, la práctica acaba cuando acaba, el 5 de mayo, y el hacer más horas no supone que reste horas de práctica, no tiene que ir hasta donde tiene que ir, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. No a ti. Bueno, no sé, no veo por acá más manitos levantadas. Bueno, yo creo que de pronto eso es como todo, de pronto en términos generales, como les digo, igual cada uno de los asesores les escribirá mínimamente un correo para poder establecer ese primer contacto, presentarse, saludarlos, saber cómo están.
preguntarles cómo va el practicante y que ustedes sepan que ese asesor es el que está semanalmente encargado del seguimiento del estudiante y con quien ustedes ante cualquier dificultad pueden reportar alguna novedad con el asesor, o si quieren directamente conmigo, me escriben directamente, no tengo ningún problema. Me pueden escribir por el correo o ahí está mi número de teléfono en el correo, me pueden escribir por WhatsApp, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les había dicho, quería como que fuera una reunión muy ejecutiva, no quitarles mucho tiempo, les agradezco el estar acá. Voy a descargar este video y lo montaré de pronto a un link de YouTube para que sea fácil de visualizar y se los envío a sus correos. Nuevamente a todos los correos se los envío para que puedan tener como la información ahí si se requiere o si en algún momento de pronto se precisa para socializarla con el practicante. Muchísimas gracias, cuídense mucho, les recuerdo, les habló Julián Cohecha, coordinador de prácticas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Que tengan un muy buen día. Igualmente, adiós, adiós. Gracias, feliz día. Mil gracias. Muchas gracias. Un gusto, feliz día.